INA en movimiento. Escucha con todos tus sentidos. Muy buenos días, tardes o noches, según el momento en el que nos estén viendo. Esto es Radio INA, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia te invitan a escuchar la serie INA en movimiento. Yo soy Alejandra Gómez y en esta ocasión contamos con la presencia del curador e investigador del Museo Nacional de las Culturas del Mundo, el maestro Reinier Valdés Piñeiro. El tema de hoy es el pueblo sami y su riqueza cultural en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Bienvenidos ante estos micrófonos. Bienvenido, Reinier. Gracias. Pues como bien dice en la introducción, vamos a platicar sobre el pueblo sami y estas colecciones tan poco conocidas que alberga el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Cuéntanos un poquito sobre las colecciones, su historia y quiénes son los sami, por favor. Pues claro que sí, con gusto. Buenas tardes a quienes nos escuchan y nos ven. Y bueno, pues agradecer la invitación y también pues agradecer pues la entrevista conducida por nuestra directora, la directora Alejandra Gómez Colorado, ¿no? Del Museo Nacional de las Culturas del Mundo, perteneciente al INA. Pues esta colección es muy especial, ¿no? La colección de piezas samis, en muchos sentidos. Primero, es una colección única en su tipo en Latinoamérica, porque hasta donde conocemos no hay otro museo en América Latina que tenga piezas de esta cultura. Hasta donde hemos localizado en Estados Unidos, en un museo de Milwaukee, hay una colección. Y es todavía más, creo que es un poco más modesta que la nuestra, ¿no? Entonces es una colección única. ¿Cuántas piezas tenemos en el tenemos museo? Alrededor de 42 piezas, depende porque también hay conjuntos de indumentaria que depende cómo lo cuentas, si le cuentas el cinto, si le cuentas, ¿no? Pero más o menos sobrepasan las 40 piezas. Entonces, esta colección, ¿cómo llega al Museo Nacional de las Culturas del Mundo, ¿no? En el año 1965, como bien tú sabes, el museo que fuera el primer museo nacional de México, que tuvo muchos nombres, Museo Nacional de México, Museo Nacional de Arqueología y Antropología y otros tantos. En el año 1965, con la creación del Museo Nacional de Antropología en Chapultepec, lo que había sido el Museo Nacional de México, sus colecciones se trasladan hacia este nuevo museo, después de muchos cambios y traslados de otras colecciones, porque de este museo salió Castillo Chapultepec y otros tantos. Entonces, este inmueble de pronto se iba a quedar sin su función histórica de museo. Y entonces, ante la iniciativa de grandes antropólogos como Julio César Olivé, la maestra Beatriz Barba de Piñachán, y Eusebio Dávalos fueron los ideólogos de convertir este inmueble en un nuevo museo, un museo dedicado a la antropología internacional, ¿no? Entonces, es en ese contexto que se adquiere esta colección. ¿Por qué? Porque en el INA estaba trabajando la etnóloga Barbro Dahlgren, que es un personaje, Barbro Dahlgren, en sueco parece que suena así. Es una mujer que llega a finales de los años 30 a México, en parte huyéndole a este clima, ¿no?, del ascenso del fascismo en Europa. Además, un México que recién ha creado la carrera de antropología, ¿no?, la ENA, todo esto que está ocurriendo. El INA se crea en el 39, y Dahlgren viene a México y estudia en la ENA y se hace etnóloga. Entonces, Dahlgren se vincula a todo este grupo, a Beatriz Barba, Julio César Olivé, a Dávalos, y entonces es un elemento muy interesante Dahlgren porque trae una cultura general muy vasta. Domina los idiomas, ella había hecho estudios ya en la Sorbona, es sueca, sabe francés perfectamente, habla inglés. Entonces era un elemento muy interesante, y cuando ella se entera de este proyecto de que se quiere abrir en el inmueble histórico del primer Museo Nacional de México, cito, en Moneda 13, en el centro histórico, al lado del Palacio Nacional, que quieren hacer un museo de antropología internacional, ella empieza a colaborar a clasificar todo lo que tenían para crear ese museo, que eran
regalos diplomáticos, ¿no? De todo, y ella sabía un poquito de todo de China y ayuda a clasificar. Y ahí es donde les propone, ¿qué tal si adquirimos una colección de los en ese entonces mal llamados lapones? Porque este pueblo habita la región de Laponia. Es una región que está en el área escandinava, que se extiende entre Noruega, norte de Noruega, norte de Suecia y norte de Finlandia, y un pedacito de lo que hoy día es la península de Kola, que pertenece a Rusia. Entonces, esa área, ahí hay un área muy al norte, muy fría, que se conoce históricamente como Laponia. Entonces, los habitantes ancestrales de esta región se les llamaba lapones. Entonces, Barbro Dahlgren, que era sueca, sabía que existía ese pueblo nativo en su propia nación, ¿no? En su propio país, y ella le sugiere, sobre todo a Julio César Olivet, que por qué no adquieren una colección de ese pueblo, que es un pueblo único. ¿Por qué es único? Porque es el único pueblo de Europa, o de los pocos, porque ustedes saben que hablar de único así es muy difícil, pero es de los pocos pueblos documentados de Europa que todavía practicaban o practican un nomadismo asociado a los renos. Es un pueblo ancestral que se ha dedicado al pastoreo de renos, a un pastoreo estacional, como son los pastoreos. Entonces, Dahlgren tenía algo típico de los antropólogos de esos años, estamos hablando de los años 60, que creían que la modernidad iba a acabar con lo genuino, con lo prístino de los pueblos tradicionales. Entonces ella dice, antes de que ya no quede nada y solo anden en trineos motorizados, incorporen el café industrial y la indumentaria industrial, conviene adquirir una colección representativa. Ese es el punto de partida. Entonces ella era sueca, hace contacto con el Museo Nórdico de Estocolmo, se llama el Nordiska Museet, que ya tenía una sala llamada en sueco La Parna, una sala dedicada a los lapones, que es un nombre muy incorrecto hoy día. Y entonces ella hace contacto con el curador de esa sala, Bo Sommarström, y este señor se dedicó a adquirir una colección representativa. Quiere decir, eso es muy valioso porque la adquirió el curador de la sala de lapones del Nordiska Museet. Un especialista. Un especialista que se había formado con Ernst Manker, que es el gran conocedor de los samis así tradicional en Suecia. Los libros de Manker tienen muchas cosas hoy día superadas, pero son un referente. Y Manker había formado a este señor, Bo Sommarström, que es muy interesante porque también era sinólogo. Entonces él se formó como especialista en los samis, en esa época lapones, pero también era especialista en China. Ajá. Qué bien. Y bueno, ahora que hablas del pueblo sami y la gran importancia que tiene el reno en su vida cotidiana, justo la sala abre con un reno, que es algo que ya poco común en los museos que exhiban animales, lo que llamamos animales disecados, que tal vez en un futuro ya ni se pueda o pueda hacer algo en cuestión, pero sigue siendo una pieza fascinante, que te atrapa y que te deja con la boca abierta de ver ese animalón ahí con sus astas. Cuéntanos un poco qué vamos a encontrar haciendo el recorrido por la sala. Bueno, creo que se nos ha pasado un poquito cómo llegó la colección, ¿no? Bueno, sí, también. Porque la colección la compró Lina, es importante que lo digamos. Es una colección que se compró con fondos de Lina. Lina dio los recursos y este curador la compró con el dinero que proporcionó Lina. Entonces se compró durante el año 64, se fue reuniendo el Museo Nacional de las Culturas, que hoy día se llama Museo Nacional de las Culturas del Mundo, pero en ese momento cuando se inaugura el Museo Nacional de las Culturas, la exhibió en su inauguración de diciembre de 1965. Y todo apunta a que esta es la primera colección etnográfica de Europa que se exhibió en el museo. Seguramente. ¿No? Se exhibió. Y entonces se trajo en un buque desde Suecia, desde Estocolmo, es probable que haya salido hasta Veracruz. Y de Veracruz se trajo a la Ciudad de México, ya en transporte. Toda una odisea, terrestre, ¿no? Y desde los climas helados y la tundra nórdica hasta el puerto de Veracruz y de ahí ahora a Ciudad de México, donde está aclimatando. Más templado, ¿no? Entonces, el reno es una de las piezas claves, porque el reno, de hecho, vienen las indicaciones de, ya se le dio un tratamiento, pero los suecos dijeron, tienen que encontrar un taxidermista en México que lo rellene, pero se le dieron las indicaciones para que quede
creíble, ¿no? Entonces sí, el reno es como una de las piezas claves porque esta colección se adquirió para eso, para ilustrar la vida nómada de los samis que son pastores de reno. Ahora, ese reno, que es nuestra pieza que abre el vestíbulo, lo tenemos con un elemento que parece que se llama banda de reno. Es como si fuera una silla de montar de caballo, pero está hecho de retazos de tela muy bonitos, de colores. La cultura sami tiene mucho color, que me parece que es un elemento en común entre los pueblos tradicionales, quizás. Este reno es una pieza clave, pero también es complicado. ¿Por qué es complicado? Porque los samis son más que pastores de reno. Entonces ahí ese criterio de selección es complejo, porque los samis, eso es lo que más los ha destacado, pero los samis también son, o en esa misma época en que se adquirió la colección, eran pescadores, recolectores, y además después, ya en ese tiempo ya los samis estaban fusionando con el Estado-Nación y desdibujando asumiendo otras profesiones, y hoy día los samis son todos directores de cine, fotógrafos. Entonces los samis también están reivindicando la idea de que ellos son más que pastores de renos. Claro, y para aclararle al público que nos escucha, la transición también fue importante en términos curatoriales, de lo que se llamó la sala de los lapones, que era un término colonial de alguna manera. Transitamos a llamarla ahora la sala del pueblo sami, que es el término con el que ellos se autodenominan. Que se autodenominan porque esta área llamada Laponia en lengua sami, o en una de las lenguas sami, porque hay 9 lenguas sami, se llama Sápmi. Entonces ellos son los habitantes de la región Sápmi, y de ahí Sami, Samer, Saami, porque hay varias maneras de decirlo, ¿no? Entonces, claro, Laponia es un área geográfica y un área natural, y no tenía una carga peyorativa, pero Lapones empezó a ser sinónimo con la visión colonial de alguien como poco sofisticado, alguien rudo, alguien poco preparado. Entonces todavía hay quien dice que no necesariamente el término lapones tiene que ser ofensivo, pero en sentido general hay una conciencia de reivindicar el término sami. Y nosotros, como bien lo dices, que lo perdí de vista, la sala se inauguró en el 65 como Sala de Lapones. Y hoy hemos optado por llamarla la Sala del Pueblo Sami. Claro, y unas piezas que no veían la luz desde hace mucho tiempo, porque esa sala se desmontó hace más de 15 años tal vez, por una renovación que tuvo el inmueble, y bueno, poco a poco, ¿no? El museo ha hecho un esfuerzo por ir sacando sus colecciones etnográficas, colecciones valiosas como esta. Cuéntanos qué más vemos en el recorrido en sala. Bueno, hay piezas muy increíbles, ¿no? Ahora mismo se están exhibiendo alrededor de 15 piezas, porque tenemos 40 piezas más en sentido general, porque es una sala rotativa. Las piezas son piezas muy delicadas, porque son piezas de piel de reno, de madera. Todos son elementos orgánicos naturales que sufren mucho con los cambios de tiempo, con la humedad, y que tienen un estado de conservación increíble, porque pues las áreas del Museo de Restauración, Conservación, los acervos las han cuidado mucho. Especialistas que han visitado la colección lo han reconocido, que es increíble, sobre todo las mantas de piel de reno, que se usan para aislar de las temperaturas muy bajas, están muy bien conservadas. Piezas que vamos a ver y que son increíbles, tenemos una cuna sami. Se llama Komse en una de las lenguas samis. Es una cuna que se hace a partir de un tronco de árbol. Por lo general un abedul o un tipo de o una variante de pino. Cortas un tramo del tronco y luego a golpe de cincel y un elemento punzante se va devastando el tronco hasta crear la forma de una cuna. Esta es una cuna que luego se forra con piel de reno, se le ponen telas, y es una cuna móvil, parte de la vida nómada. Las mujeres, los niños, hay que ponerlos, casi que movilizarlos en esa cuna por las bajas temperaturas, pero es una cuna que trae un asa y la puedes poner de un árbol, la puedes colgar del reno que a veces transporta al niño. Entonces es una pieza muy emblemática de la vida sami y muy genuina. Tenemos esa cuna.
tenemos un gakti. El gakti es el nombre que se le da a la indumentaria tradicional de los samis. Es como el equivalente en México del huipil, digamos, pero el gakti es una pieza tanto para hombre como para mujer. Hay marcas de cuando es de hombre y cuando es de mujer. Y es como un abrigo, una túnica, que según los bordados, los broches que se le ponen de estaño, se sabe de qué área eres de la región Sami, si estás casado, si no estás casado, todo eso. Hay mucha información, como suele ocurrir con cualquier bordado tradicional, con cualquier prenda tradicional. Y tenemos uno que casi ya no hay, porque está hecho de piel de reno y tiene elementos bordados de fieltro. Es una pieza fantástica, esplendorosa, sí. Que probablemente sea de los años 60, porque se compró en el 64 y muchas de estas piezas se le compraron a samis directamente, que eso es otro valor que tiene la colección. Que ya habían sido usadas de alguna forma también. Usadas probablemente, y que también participaron en la adquisición una familia sami. Eso es importante, una familia del área de Karesuando, muy al norte de Suecia, de ahí provienen la mayoría de las piezas, y hay una familia, los Blin, que Somastron, el curador, a esa familia les compró muchas cosas de su vida cotidiana, que un trineo, que es otra pieza, tenemos un trineo de alta montaña, una pieza de madera, de abedul muy bonita, un vestido de mujer, zapatos de piel de reno, cinturones de piel de reno con remaches de estaño, con cuchillos de hueso de reno. Del reno se usa todo. Y además de esta colección que llegó en los años 60, las dos piezas que llegaron recientemente. Cuéntanos sobre esas que se acaban de sumar a la colección. Sí, eso que comentas nos da pie también a recordar que esta nueva lectura de la Sala Sami se ha hecho a partir de un proyecto interinstitucional entre el Museo Nacional de las Culturas y la ENCRIM, la Escuela Nacional de Conservación y Restauración. Tiene un posgrado, el posgrado en Estudios y Prácticas Museales, que dirige la maestra Enoe Mancisidor, y con ellos hicimos una mancuerna, ¿no? Gracias a tu visión, porque fuiste la que visualizaste ese proyecto, ¿no? Y con ellos hicimos ellos hicieron la museografía. Entonces hicieron una museografía muy, muy renovada, muy ambiciosa también, que tenía un objetivo que era descolonizar, mirar esa colección con ojos descolonizados, digamos, ¿no? Y entonces eso es lo que tratamos de hacer, de construir su propia historia. Hay mucho texto. Mirarlos con mucho respeto. Con mucho respeto. Hablar también, terminar la sala con los samis hoy día. Los samis contemporáneos. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo tienen consejos, un parlamento? ¿Cómo están luchando por sus derechos? Las problemáticas de los samis, el cambio climático, el derecho a practicar sus lenguas, sus cantos tradicionales llamados yoy. Y en ese marco tuvimos la fortuna de, a través de la Embajada de Noruega, a través de la embajadora de Noruega, Ragnhild Imerslund, y a través de la coordinadora cultural, Becca Duncan, que nos apoyaron para conectar con samis de hoy día. Y en eso tuvimos la suerte de que nos visitara una diseñadora sami que se llama Ramona Salo, que es una diseñadora textil, y ella hace indumentaria contemporánea pero con raíces ancestrales, y nos donó unos gorros que se llaman Gobagapir, si no lo pronuncio mal, que son unos gorros inspirados en gorros tradicionales de las mujeres samis, que ella los ha reinterpretado. Entonces tuvimos la fortuna de poder incluir dos piezas nuevas. Dos piezas nuevas que se suman a esta colección ya añeja. Y bueno, tal vez estaría interesante comentar aquella anécdota de que cuando empezamos a invitar a los embajadores a que vieran la colección, realmente estaban conmovidos de encontrar en México una colección tan bien armada, en buen estado de conservación, y que les remueve su identidad más profunda, ¿no? Realmente se conmovieron muchísimo, y las embajadas aportaron también en gran medida recursos para lograr el proyecto. Rey, actualmente el pueblo sami, más o menos, ¿de cuántas personas estamos hablando actualmente?
Parece que el número varía hay quienes hablan de 80.000 habitantes o 100.000 a lo máximo. Sí, es una no son muchos. La mayor población está en Noruega y luego repartida entre Finlandia y Suecia y muchos menos en la península de Kola, que pertenece a Rusia. Hablan 9 lenguas. Parece que lo más cercano que están estas lenguas, una de ellas es al finés, que se habla en Finlandia, pero son lenguas un poco complejas en saber su raíz. Los samis es probable que estén en la región escandinava desde hace 10.000 años, 5.000 años, o sea, desde la época neolítica. Se han encontrado esquíes, trineos, parece que son pioneros en todo esto, de crear los esquíes, los pioneros, que es algo que se comparten en los pueblos tradicionales del Polo Norte, ¿no? Hay vínculos entre los samis y los pueblos siberianos y entre los inuits. ¿no? Sí. Y de hecho, la tecnología de los pueblos sami es interesante. Hay un par de botas que tienen ahí una paja que parece ser se usa como aislante. ¿Nos puedes contar un poco de esto? Así es. Tenemos una pieza que la estudió la maestra Irene Zubillaga, Irene Jiménez Zubillaga, que estudió esta colección. Y ella descubrió que lo que le llamábamos como un asiento de paja realmente era un dispensador de paja. ¿Qué significa? Es una hierba que los samis que crecen en un lugar especial en la región Sápmi, por lo general cerca de los pantanos. Es una hierba que es un aislante ideal de la humedad. Y entonces los samis en sus botas de piel de reno meten esta hierba que les aísla la humedad totalmente. Imagínense, menos 30 grados bajo cero. Y parece que todavía hoy día ni siquiera los calcetines así de última tecnología son tan efectivos como esa hierba. Esa se llama la hierba del zapato. Y nosotros tenemos un dispensador de hierba del zapato, que es como esa hierba trenzada que en las tiendas samis las hay. Digamos. Interesante, ¿no? Porque esto nos deja ver toda la tecnología y el conocimiento que tienen los grupos de su medio ambiente. Regresando al tema de la museografía, a mí me llama la atención en la sala Sami el colorido. Parece que hubo un estudio riguroso de la gama cromática, el diseño del pueblo Sami, y lo que vamos a encontrar es una sala con mucho color y también con algunos elementos interactivos. Así es. El color domina la sala. Los rojos, los azules, los verdes son colores intensos. Hay que imaginarse en estas bajas temperaturas, la nieve, la importancia de colores para no perder las manadas de renos, para ser detectado. Además, pues la belleza de los colores, ¿no? Es un pueblo que le gusta el color. Entonces, la sala incluye elementos interactivos, elementos táctiles. Por ejemplo, tenemos recursos que ideó la INCRIM para que tú sientas cómo es tocar la piel de reno, cómo es tocar el fieltro de los bordados del gakti, la indumentaria sami. Tenemos también recursos auditivos, porque los samis tienen un canto tradicional que se llama yoik, que es un canto de tipo chamánico, como de conectar con los espíritus de las piedras, de los animales. Y tenemos un yoik que nos donaron para la sala. Sí, un yoik en donde la gente se puede sentar y escuchar. El canto. Y enfrente de ese yoik hay una pieza también hermosa que es un tambor. Cuéntanos de ese tambor. Sí, esa es como la pieza más insigne. Es un tambor sami. ¿Qué pasa con ese tambor? Los samis antiguamente practicaban religiones o creencias de tipo chamánico. Quiere decir que creen que los muertos, los antepasados, se manifiestan a través de invocaciones, que el mundo de los muertos, de los ancestros, está mezclado con el mundo de los vivos, ¿no? Y que hay maneras de invocarlos, de hacer ejercicios propiciatorios para que den mensajes. Entonces, eso es un tipo de chamanismo que comparten con la región siberiana. Entonces, los tambores samis son tambores adivinatorios, que son tambores que tienen en la membrana fijado, representado el mundo sami.
que se divide en lo fundamental en la zona del inframundo o la zona de los muertos, la zona de los vivos, la zona de la caza, la zona de la pesca. Entonces a ese tambor se le percute, se le pone encima como un índice que según se mueva, percutiéndolo te da mensajes, te dice si es un día propicio para pastorear, si es un día mejor para quedarse en la casa, etcétera. Entonces esos tambores parece que eran personales, cada jefe de familia tenía un tambor único, intransferible. Hay un debate de si había mujeres que podían tener tambores, ¿no? Si habían chamanas, digamos, ¿no? Y eso es algo que está en debate. Pero cuando el cristianismo en su vertiente protestante llega a estas zonas, ¿no? En estas zonas se van a crear los estados-nación de Suecia, Noruega, ¿no? Finlandia. Pues el protestantismo, el cristianismo tipo protestante, persiguió estas prácticas chamánicas y sufrieron mucho los tambores. Los tambores fueron quemados. Por tanto, sobreviven muy pocos tambores de genuinos. Hubo antropólogos ya en el siglo XIX que se dieron cuenta, entonces hay museos que tienen la fortuna de tener tambores samis del siglo XIX, del siglo XVIII, son los más antiguos que hay del siglo XVIII. En el Museo Británico hay, en el Museo Nórdico de Estocolmo, pero son pocos. Entonces los samis, a partir de los años 70, que empieza como una conciencia identitaria de recuperar sus tradiciones luego de muchas vejaciones de la prohibición de su lengua, la asimilación forzada, muchas violencias propias de la historia de la formación de los estados-naciones con los pueblos originarios, muchos ecos con México, con Latinoamérica, etcétera, Canadá, lo hablábamos también. Pues en los años 70 hay un deseo de recuperar, de reconectarse con esas tradiciones, ya permeadas por el cristianismo, ¿no? Entonces se empiezan a refabricar, digamos, estos tambores, y cuando se compra esta colección en el año 64, los samis de Caresuando nos hacen un tambor especial para el museo. Todo parece indicar que es una versión de un tambor antiguo ritual chamánico que ellos conocían muy bien. Entonces nos prepararon un tambor muy especial, está hecho de membrana de piel de reno, digamos la base cóncava es de madera de abedul, tiene aplicaciones de hueso de reno, tiene decoraciones muy bonitas que incluso podríamos establecer vínculos con la decoración vikinga, porque también hay vínculos con el mundo vikingo entre los samis, porque ellos coexistieron en ese mundo. Y entonces este tambor es un tambor típico de los samis del sur de Suecia, porque tiene tiene una cruz en el medio y tiene 4 cuadrantes y tiene representaciones con tinta orgánica. Entonces es un tambor muy valioso que tiene el microcosmos del mundo sami ahí codificado, ¿no? Estaría padre algún día tocarlo. Estaría para tocarlo y hacer un ritual allí propiciatorio sí. en el espacio. Oye, Rey, ahorita es difícil de imaginar con este calor que estamos viviendo en la Ciudad de México, que estamos casi a 30 grados, pero la sala pues tiene también el objetivo de transportarte a otro ecosistema. Entonces llegas y se ve por ahí una proyección y hay unos elementos gráficos. Cuéntanos un poco de esta intención de transportarnos hacia otra región y qué se buscaba con estos elementos. Bueno, yo creo que cuando ya llegue diciembre, enero, febrero va a ser más factible transportarnos, porque sí, el equipo de museografía del ENCRIN concibió una aurora boreal que son típicas de este mundo nórdico, ¿verdad? Tan pegado al Polo Norte, y todo está enfocado a eso, a que sintamos el frío, ¿no? En estas regiones baja 40, 30, sí. Caresuando, hace un frío tremendo, y pensemos que este pueblo es nómada, se mueve según las estaciones del año y según los renos, al menos los que se dedican al pastoreo de renos. Hoy día ese nomadismo se practica, pero es un nomadismo ya que ha incorporado muchas cosas de la vida moderna. Los trineos son motorizados, obviamente tienen celulares, tienen calefacción en casas estacionarias. Sí siguen existiendo como lo que eran moviendo. Las tiendas las tiendas de campaña típicas de una vida pastoril, que tienes que parar, dormir, ¿no? Pero hoy día ya son lugares estacionarios con calefacción y demás. Entonces ellos han integrado la vida moderna y hay muchos samis que
que no se dedican al pastoreo de renos. Entonces hay un gran debate entre los propios samis de si para autodenominarse sami tienes que tener renos, porque los gobiernos de Noruega, Suecia, Finlandia les reconocen a los samis el derecho a tener renos, ¿no? Entonces hay todo un sistema legal en que los samis, esa es su riqueza, de una buena parte de los samis tener rebaños de reno, ¿no? Pues eso les da todo, la carne, todos los elementos, lo que hablamos. La comida, sus elementos rituales, todo. Pero ¿qué pasa si eres un sami que no tiene reno? ¿Eres sami o no eres sami? Todo apunta a que la identidad sami va más allá de tener renos. Pero es un debate hoy, hay una gran problemática porque hay personas de origen sami que se han alejado de esta vida tradicional y reivindican que no por ello no son samis. Además están los samis de la costa, que son más que nada pescadores y no tienen renos. Y también veíamos con informantes samis que esto de reducir a los samis a aquellos que tienen reno fue una estrategia también colonial. De entonces, todo el que no tiene reno, entonces ya no es sami. Y entonces con eso también fue una estrategia de quitar tierras, de reducirlo solo a eso. Claro, y integrarlos también, ¿no? De alguna manera. Pues es un tema interesantísimo, Reinier, muchas gracias por ahondarlo, por invitarnos a ver esta exposición y reiterarle a los escuchas que no se la pueden perder, la exposición, la nueva exposición y la nueva sala del pueblo sami, que después de muchos años vuelve a salir a la luz con una nueva curaduría, una interpretación del siglo XXI, con cuestiones importantes, ¿no?, sobre la lucha del pueblo sami por sus derechos culturales. Y bueno, invitarlos a que visiten el Museo Nacional de las Culturas del Mundo en Moneda 13. La entrada es libre, abrimos todos los días menos los lunes, es decir, de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y pues por allá los esperamos y estén pendientes de nuestras redes sociales, Museo Nacional de las Culturas del Mundo, en Facebook, Instagram y Twitter, para actividades de lectura, talleres, cuentos y demás relacionados con el pueblo sami y otras culturas del mundo. Yes. Muchas gracias. Gracias a ti. Así, Alejandra Gómez, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación de Reinier Valdés Piñeiro. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. Realización y grabación, Evanibaldo Morales. Edición, Rubén Martínez. Apoyo, Marta Hernández, Paula Abedoy y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.